Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 20 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, nos pueden seguir desde muy temprano a través del Periscope, escribirnos a través del Twitter, @RCR 750 y el resto de nuestras plataformas digitales a través de rcr.tv, YouTube o TuneIn. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, lo ocurrido con este trabajador de Provea preocupa y mucho. Conversábamos, recuerdan ustedes, con Rafael Uzcategui, coordinador general de esta organización, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Bueno, ayer detuvieron a un trabajador de la industria gráfica por trasladar material de Provea. Bueno, aparentemente la razón es que consideraban ese material subversivo. Eso no ocurre, evidentemente, en una democracia. Esto lo decimos nosotros. Este 19 de septiembre de 2019, como lo informó, lo denunció Provea, fue detenido por una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana, posteriormente trasladado a la sede de la Policía del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, el trabajador de la industria gráfica, José Guillermo Mendoza, cuando se dirigía a entregar la impresión de 1000 inserts del CD. Ministro, ¿cuál es su trabajo? Un extraño tributo al PUM venezolano, a la sede de la ONG de Derechos Humanos Provea, material que fue calificado en la detención como subversivo. Preguntar a un ministro cuál es su trabajo hoy día en Venezuela, aunque usted no lo crea, es subversivo. Bueno, forma parte de la amplia denuncia que ya ha hecho Michelle Bachelet en reiteradas oportunidades sobre nuestro país, alta comisionada de Derechos Humanos, por lo cual, por cierto, se está pidiendo una comisión de investigación para establecer responsabilidades por la violación sistemática de estos derechos en nuestro país. Este tema de la libertad de expresión figura en el informe y, bueno, ya me dirán ustedes, el delito detrás de trasladar un material que se pregunta, ministro, ¿cuál es su trabajo? Provea, junto a Redes Ayuda, desarrolla un proyecto que combina artes gráficas, música, poesía y literatura para promover derechos humanos en todos los lenguajes. Este CD de la banda Agente Extraño es un tributo que tiene canciones emblemáticas como El Desamparo, de 27F, que hace alusión a la masacre del Amparo o la peste de víctimas de la democracia, que se refiere a la osamenta de víctimas del Caracazo. Adicional al material discográfico se encuentra un literario, la publicación del libro Educación Anterior, una historia inconclusa del punk venezolano, escrito por varios autores. En fin, este trabajador ahora está detenido, supuestamente por trasladar material subversivo, luego de la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Por eso comentábamos esto del efecto puerta giratoria que existe en nuestro país. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, ayer la FAO confirmaba lo que ya sabemos, lamentablemente, de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, y es que Venezuela forma parte de este club de naciones en el mundo que necesita ayuda externa para hacer frente a la crisis alimentaria. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién nos ha llevado hasta acá? País petrolero que forma parte de la OPEP, con las reservas más grandes de crudo del mundo. Bueno, ahora mismo atraviesa una crisis económica severa, está en el informe de la FAO, esta Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, junto a Haití. Formamos parte de ese club. En medio de la severa y prolongada crisis económica, el número de refugiados se estima que los migrantes de Venezuela a 4.3 millones de personas. Estoy leyendo el informe publicado ayer. Esto en vísperas a la Asamblea General de Naciones Unidas. Han establecido en los países vecinos del sur, América y el Caribe, dice el informe que debido a la hiperinflación, el poder adquisitivo ha sido severamente erosionado, lo que resulta en restricciones agudas en el acceso a los hogares a los alimentos. Adicionalmente, se anticipa la producción de cereales en 2019 para disminuir desde el año pasado, ya bajó a un nivel preocupante que refleja principalmente la falta de insumos agrícolas en Venezuela. Para hablar acerca de este tema, el telón de fondo y otros, saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado. Él es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Además, sigue permanentemente el fenómeno hiperinflacionario en nuestro país. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer nuevamente estar en tu programa.
Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría conversación a partir de este informe de la FAO de Naciones Unidas. Ubica a nuestro país en este selecto grupo de 40 países, naciones en el mundo que necesitan ayuda externa por la crisis alimentaria. ¿Qué puede decirnos? Bueno, por fin la FAO reconoce la profunda y severa crisis de alimentación, de hambre, de hambruna que vive Venezuela. Recordemos que la FAO le dio un premio al presidente Chávez por su gestión con el combate contra el hambre, y la FAO pues durante mucho tiempo no reconoció esta situación que vive Venezuela, que tiene ya años, María Alejandra. La hiperinflación ya va para 2 años, este mes de octubre, y bueno, tarde llega este informe, lo aplaudimos. Y la crisis venezolana nuevamente, los países y muchos de estos organismos internacionales han tardado mucho en reconocerlo, y bueno, ya hay que hacer más, hay que ir más rápido. La presión internacional, pues esto tiene que seguir aumentando. Hay personas, países que no terminan de comprender la profundidad, la severidad, la gravedad de la crisis, y sobre todo pues la profunda negación que sigue existiendo del gobierno nacional acerca de la situación que vive Venezuela, o la falta de reconocimiento de la misma. Diputado, tengo que preguntarle, porque esta situación no es nueva, no se llegan a casi 4,5 millones de migrantes, de refugiados de la noche a la mañana. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Mira, cuando tú ves el número de refugiados venezolanos que iban huyendo del hambre y de la falta de libertades, hay una correlación muy estrecha entre la hiperinflación y los refugiados venezolanos. A medida que se dispararon los precios, que entraron en esta fase explosiva en la cual el salario se pulverizó, en el cual colapsó el valor del bolívar, y se dispararon los precios, pues uno se da cuenta cómo justo cuando empieza la hiperinflación se dispara también los refugiados venezolanos. Y entonces, bueno, esto no se va a detener mientras no se resuelva esta crisis económica tan fuerte que tiene manifestación en la hiperinflación. Y como he repetido N veces en este programa en los últimos años, la tesis sigue vigente. Aquí no hay cambio económico sin cambio político previo. Tengo que preguntarle porque efectivamente preocupa y mucho el desarrollo de esta crisis que se acelera. Usted lo comentaba, lamentablemente da la impresión que Naciones Unidas reacciona tarde. Ustedes lo vienen denunciando, me parece que en 2016 declararon emergencia. Aló. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que... Si continuamos, tuvimos allí problemas con la comunicación, lamentablemente. Espero que continúe con nosotros el diputado Ángel Alvarado, que es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, y hablábamos acerca de este informe de la FAO, este organismo para la alimentación, la agricultura de Naciones Unidas. Ayer, reconocía que Venezuela forma parte de este grupo selecto, y lo decimos con absoluta ironía y con tristeza incluso, de países que necesita en este momento ayuda externa para hacer frente a la crisis de alimentación. Y yo le preguntaba al diputado acerca
acerca de lo que podemos esperar en el corto y en el mediano plazo, a propósito de la hiperinflación, a propósito de la situación económica en general, porque la producción petrolera en nuestro país continúa cayendo y esto tiene un impacto directamente en las finanzas y en general la situación de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, María Alejandra, y bueno, estaba mientras se caía tu llamada, estuve revisando la data de inflación de septiembre y la inflación se mantiene semana a semana. Es decir, esto no se ha detenido. Aquí no hay medidas, no hay medidas de ningún tipo y el venezolano sigue sufriendo esta situación. A veces lo que más impacta en las expectativas de la gente, en las expectativas inflacionarias, es la variación del tipo de cambio. El tipo de cambio ha retrocedido incluso estos días, pero los precios no, los precios se siguen ajustando. Y aquí hay que hilar más fino. Hay bienes que son transables, que se mueven con el tipo de cambio, porque son importados, porque tienen materia prima importada. O hay otros bienes que son no transables, que no se mueven con el tipo de cambio, sino que se mueven con la inflación en general. Entonces, bueno, aquí la inflación se mantiene, no hay ningún tipo de medida. Y respecto a la FAO, es muy importante el informe, porque la semana que viene es la reunión de Naciones Unidas, la Asamblea General. Yo la postura de los países del Grupo de Lima y especialmente Colombia va a ser muy frontal, muy fuerte. Y tanto el informe actualizado de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela, que cada semana hay que ir agregando un nuevo capítulo a ese informe, como este informe de la FAO va a ser muy importante, porque hasta ahora los países de las Naciones Unidas, especialmente Europa, no se han sensibilizado con la crisis venezolana, la crisis de refugiados, con la crisis del hambre, la ayuda humanitaria, digamos, los aportes más importantes vienen de Estados Unidos, no así de Europa, el apoyo a Colombia, el apoyo a Perú, que tienen entre los dos países casi 3 millones de refugiados. Pues estos países tienen colapsados sus sistemas de salud, sus sistemas de seguridad social, tienen problemas importantes, porque son países que no están preparados y tampoco son países desarrollados, son países que tienen sus propios problemas, y estamos agregando pues una gran cantidad de venezolanos que agregan nuevos problemas. Así que, María Alejandra, es muy importante este informe de la FAO que se une al de Derechos Humanos para sensibilizar al mundo de la terrible situación que vive Venezuela, de la emergencia humanitaria que vive Venezuela y la necesidad de acciones más contundentes, de acciones más rápidas para solucionar la raíz del problema, que es Nicolás Maduro, que sigue usurpando el poder. Sí, diputado, perdón. Retomo la conversación. ¿Cuál es la expectativa a propósito de lo que usted dice en torno a lo que va a ocurrir la próxima semana en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y esta reunión de cancilleres de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Qué puede decirnos? Bueno, es muy importante esa reunión porque permite coordinar acciones en este caso diplomáticas, sanciones económicas, sanciones personales de América Latina. Hasta ahora no había existido un marco legal que permitiese a los países de América Latina actuar en bloque. Esto permite actuar en bloque, esto permite seguir elevando el nivel de presión, subir un escalón más en este proceso. Luego también la reunión del Grupo de Lima va a ser bien importante en este sentido y bueno, pienso yo que va a haber sorpresas en Naciones Unidas, hay que estar atentos de cómo se desarrollan los acontecimientos. Hay una toma de conciencia mayor del tema de conciencia de la situación de Venezuela y se va a expresar allí y bueno, esperar mayor presión externa que tiene que unirse a la presión interna a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a la falta de un salario que es miserable en Venezuela, y toda la sociedad pues tiene que seguir levantándose para seguir ejerciendo mayor presión interna y externa, bueno, hasta lograr este cambio político que todos estamos esperando. ¿A qué se refiere con sorpresas, diputado? Bueno, mira, las sorpresas son sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar, lo que sí hay que estar atentos, pero sí, esas sorpresas tienen que ver con mayor presión.
Ahora, le pregunto esto porque ayer, por ejemplo, la agencia Bloomberg publicaba un trabajo especial en el cual advertía que en agosto más del 60% de las exportaciones petroleras fueron manejadas desde Panamá, aparentemente por traders de la rusa Rosneft, que solían trabajar con PDVSA. Evidentemente, este país va a objetar, digamos, va a poner resistencia a cualquier iniciativa que signifique una transición a la democracia o una solución por esa vía a la crisis en nuestro país. Por eso le pregunto a qué se refiere usted con sorpresas. Lo escuchamos. Bueno, te refieres a Rusia, supongo. Correcto, a Rusia. Sí. Bueno, efectivamente Rusia se ha convertido en un obstáculo para este cambio político. Hasta ahora Rosneft ha sido pues la gran aliada de PDVSA para esquivar, sortear las sanciones. Y bueno, es el único aliado que le queda a Maduro. Ahora bien, uno dice, bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque es un aliado político de Nicolás Maduro. Bueno, podría pensarse que son aliados políticos, ¿no? Pero cuando uno ve la factura petrolera, María Alejandra, uno descubre cosas sorprendentes. Por ejemplo, en el último año y medio se le han pagado 3.500 millones de dólares a Rosneft por la deuda que se tenía. Es la deuda que se está amortizando más rápido de toda la deuda que tiene Venezuela. Uno dice, bueno, pero eso es el último año y medio. ¿Qué ha pasado en los últimos 9 meses? Bueno, se le han pagado 2.000 millones de dólares en los 9 meses. En los últimos 6 meses, 1.200 millones de dólares. Y en los últimos 3 meses, 300 millones de dólares. Bueno, mira, eso está claro. El apoyo de Rosneft a Venezuela no es un apoyo desinteresado, no es un apoyo que tiene que ver con que hay un compromiso geopolítico especial. Lo que hay es una empresa que está cobrándose, aprovechándose de la situación, y el gobierno que dice que no tiene dinero para operar a los niños en el JM de los Ríos porque no tiene dinero. Bueno, el dinero lo tiene. Pasa que ese dinero está siendo utilizado para pagar a los rusos, para mantener la compra de armas, el apoyo militar. Pero aquí lo que hay es una relación comercial muy interesada y que evidentemente pues se cae todo la narrativa del gobierno de que los tienen bloqueados, siguen exportando, se sigue exportando a Rusia y se le sigue amortizando la deuda. Ahora, lo cierto es que no espera usted en lo personal un cambio de postura, por ejemplo, del gobierno ruso con relación a nuestro país, ¿correcto? Por supuesto que todavía no lo espero. En el caso concreto, por ejemplo, de China, que es otro de los aliados que todavía tiene Nicolás Maduro, ¿qué puede decirnos? Bueno, mira, a China se le está mandando 250.000 barriles de petróleo diarios. Entonces ocurre lo mismo, el mismo análisis que se hace con China. Se le está mandando pues 4.000 millones de dólares anuales a China en pago de deuda nada más. Y entonces esa relación económica parece estar privando sobre cualquier otra relación política, a pesar de que el Banco de Desarrollo Chino y la CNPC, la petrolera china, ha decidido dejar de comprar petróleo a PDVSA, lo cual es una decisión política, no financiera, debido a las sanciones. Pues la postura de China es todavía, como siempre, bajo perfil, forma parte de la acción chino, diplomático y también político en el tablero mundial. Y bueno, eso ellos mantienen una postura a veces más impredecible, pero sí, también espero que no haya cambios tampoco con China. Finalmente, diputado, siempre aprovecho la oportunidad para preguntarle en el ámbito político, como dirigente, miembro de Primero Justicia, que forma parte del Parlamento. Ayer Nicolás Maduro decía que Guaidó no cumplió los acuerdos en Oslo, ellos fueron los que se levantaron, ojo. Pero él decía que supuestamente se habían comprometido desde la Asamblea Nacional a hablar con los Estados Unidos, eso está diciendo ahora. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Y esto de establecer una mesa paralela, incluso al margen o a las espaldas del gobierno de Noruega, ¿qué puede decirnos? Bueno, mira, la primera semana de agosto, la delegación que encabezaba el diputado Dani González, aterrizaron en Barbados y ahí se quedaron esperando a la delegación de Nicolás Maduro. Allí no se presentaron y en ese momento empezaron a colocar excusas de sanciones, de Guyana, de los rastrojos,
y una cantidad de excusas una tras otra porque no están interesados en llegar a un acuerdo. Un acuerdo que la negociación misma, una negociación rigurosa. Nosotros no estamos dialogando allí, estamos negociando su salida, ya estaba muy avanzado, y cuando ellos ya se vieron, pues con el agua del cuello, decidieron abandonar el proceso e inventarse una oposición que no es oposición obediente, que, bueno, dijese que sí a todo lo que a ellos se les ocurra y que, por cierto, no van a cumplir, como no lo han cumplido nadie. Así que nosotros aquí lo que tenemos es que seguir manteniendo la presión, la liberación del diputado Zambrano, que me alegra muchísimo, y le mando un saludo como vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pues producto de la presión internacional, no esta oposición que no es oposición, ha sido parte de la estrategia de presión que hemos mantenido tanto interna como externamente, y eso va a ser la tónica que va a seguir, que vamos a seguir. Gracias, diputado Ángel Alvarado, como siempre, por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy. Forma parte de la Comisión de Finanzas, es economista, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos el día de hoy, este viernes, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, y que pasa por este informe de la FAO en vísperas a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el cual reconoce que Venezuela forma parte de los más de 40 países que necesitan hoy día ayuda externa para hacer frente a la crisis de alimentos en el mundo. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llamas al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por el acceso a alimentos. Nos acompaña Janet Márquez. Ella forma parte del equipo de Cáritas en Venezuela. Es, de hecho, directora de Cáritas Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. No, buenos días. Gracias a ustedes por dar a informar lo que hacemos. Mucho interés de conocer, la información valiosa que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración acerca del reconocimiento que hace ayer Naciones Unidas, concretamente la agencia de la FAO,
en torno a la crítica situación en materia de alimentos en nuestro país, coloca a Venezuela entre los más de 40 países que hoy día necesitan ayuda externa para, bueno, hacer frente a sus respectivas crisis. ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros mismos que estamos acompañando a la gente, hemos visto en el mes de agosto cómo la situación de las familias se ha deteriorado al máximo. La desnutrición aguda que venía bajando entre julio y agosto sube hasta un 14%. Eso es lo que dice que la familia no tiene capacidad de comprar alimentos, que a la casa no llega ningún tipo de ingreso y por lo tanto no llega alimentos. Nosotros acompañando a la gente en casi todos los estados vemos cómo hay imposibilidad en este momento de comprar lo mínimo para sobrevivir. La gente no tiene ninguna oportunidad de hacer mercado porque el poder adquisitivo se ha destruido. Nosotros estamos sumamente preocupados porque ni siquiera las alternativas que tenía la gente hace unos meses, como el CLAC, como bonos, como la ayuda humanitaria, se hace visible, se distancia y por lo tanto las consecuencias van a ser nefastas, que significa niños desnutridos, aumento de la migración y la imposibilidad de que el alimento llegue a casa. Hay una falta simbología de que dicen es que ya vemos comida en los anaqueles y eso es un simbologismo que no es cierto. Lo que pasa es que la gente no tiene con qué comprar y por lo tanto si la producción es mínima se queda en el anaquel porque es sumamente cara para poder alimentar a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestra familia. Por lo tanto, estar en esos 40 países que no tienen posibilidad de alimentarse es exactamente lo que nos está pasando. No hay ninguna posibilidad de que la gente, no solo la gente más pobre, sino ya un gran grupo de gente de nuestro país pueda no solamente tener 3 comidas en su mesa, sino ni siquiera, ya tenemos gente que dice que no puede ni siquiera hacer 2 comidas, o gente que dice que hace una comida pero que son solo carbohidratos, o es solo la fruta de la temporada. Entonces eso es sumamente complicado y para la iglesia es desgarrador ver cómo se deteriora la familia y además ver que las consecuencias van a ser nefastas. Ya nosotros estamos viendo niños que se están quedando chiquitos, que significa que ya son consecuencia de la crisis que está viviendo este país. Y cuando un niño se queda chiquito sus capacidades, se queda chiquito su posibilidad de integrarse a la sociedad. Y todo esto tiene que ver con la capacidad de que el alimento llegue a la mesa de nuestra familia. ¿Es posible en este momento conocer las dimensiones de la crisis? Lo pregunto porque cuando Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, presentaba actualización de su informe sobre Venezuela, ella hacía referencia a este registro que lleva Cáritas, en ese momento 35% de la desnutrición crónica en niños de 5 años atendidos en junio, es decir, hace algunos meses, en 2019, en zonas más pobres de 18 estados en nuestro país. ¿Es posible saber hoy día las dimensiones de lo que comenta, de lo que comparte Janet Márquez con nosotros? ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros estamos poniendo en nuestra página web todos los meses los informes de este acompañamiento, que es netamente en zonas vulnerables, que es en algunas parroquias, y que nos va diciendo cuál es la situación de desnutrición en esta población que nosotros medimos. La doctora Bachelet estuvo con nosotros y lo que le expresábamos era todos estos informes donde para que se pueda hablar de desnutrición crónica tiene que haber pasado 2 años de haber medido niños y nosotros tenemos 3 años midiendo niños y después de 3 años nos damos cuenta que los niños que
hace 10 años tenían unas estaturas considerados altos, hoy se están quedando chiquitos y eso significa que han perdido estatura y han perdido todas las capacidades que he dicho anteriormente. Y claro, nuestros datos no son oficiales y por eso nosotros hacemos siempre incidencia, porque necesitamos que el Estado dé cifras oficiales para que podamos de alguna manera atender con más fuerza las necesidades de nuestro país. Este país necesita en este momento de cifras que nos permitan poder hacer un plan de recuperación, poder hacer un plan de intervención, donde la Iglesia solamente hace un granito de arena, porque realmente necesitamos políticas públicas y necesitamos que haya un dato oficial que nos permita a todos un granito de arena para salvar una situación de niños que hoy ponen en peligro la familia, pero además pone el peligro de que la intervención de políticas públicas y de niñeros en el futuro va a ser muy grande, porque se va a necesitar de muchas más cosas para ayudar a estos niños, cuando si se responde a esta problemática en este momento, pues estas políticas se pueden usar en otras, en aumentar la educación, en aumentar la salud, cuando vamos a tener niños que se pueden enfermar inmediatamente. Un niño que se puede enfermar una vez cada 3 meses, vamos a tener niños que se van a enfermar semanalmente con cualquier virus, con las lluvias, porque no van a tener capacidades de mantenerse en esta sociedad, ni anímica, ni social, ni saludablemente. Bueno, yo le pregunto a Janet Márquez, en el caso concreto de estos pequeñitos, que, bueno, como dice, se han quedado pequeños. ¿Es posible hacer algo en el corto, en el mediano plazo, en caso de que la comunidad internacional reaccionara y se incrementara incluso la ayuda humanitaria que en este momento está tratando de recabar Naciones Unidas para hacer frente a la crisis de nuestro país? Sí, yo creo que tenemos que abrir varios frentes. Hay que mejorar las políticas públicas, que es lo único que pudiera resolver esta problemática de fondo, pero paralelamente debe entrar ayuda humanitaria. Lamentablemente tenemos que decir que en este momento nuestra gente no puede vivir si no la ayuda a otras personas. O sea, tenemos el gran problema que tiene hoy Venezuela, que los pobres, las personas vulnerables y muchas veces clase media que ha caído en la pobreza, no puede mantenerse por sí mismo, necesita de un tercero. Eso significa que necesita aumentarse la cooperación nacional, necesita aumentarse la ayuda humanitaria, necesita que aumenten la posibilidad que la iglesia, que la ONG, que los evangélicos, que mucha gente se incorporen para ayudar a otros. Es un momento complicado, es un momento donde debemos salvar vidas y eso significa que necesitamos presupuestos, necesitamos ayuda, mientras paralelamente se va desarrollando un programa de políticas públicas que pueda resolver las causas de fondo que nos están poniendo en este precipicio. Si no ayudamos, la gente se va a caer en el precipicio y el 2020 va a ser un año catastrófico para los pobres. Tenemos muchas burbujas, tenemos una brecha grandísima entre una gente que hoy con negocios vive o trata de sobrevivir y tenemos una gente que no tiene ninguna posibilidad de incorporarse a nada y que está en ese precipicio cayéndose y necesita de otros, necesita de su iglesia, necesita de ONG, necesita de los medios de comunicación que hoy visibilicen lo que nos está pasando y necesitamos de un cambio de las políticas económicas y sociales porque necesitamos salir de este problema tan grande porque si no la gente se muere. Justo sobre eso quería preguntarle porque ustedes advirtieron meses atrás sobre lo que podía ocurrir con los más vulnerables, incluyendo a los niños si no cambiaban las cosas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, bueno, lo que podemos decir es
Exactamente, nosotros desde el final del 2016 hemos estado haciendo una denuncia, visibilizando que los niños estaban en una condición de desnutrición aguda, una desnutrición que con una intervención podía atacarse fácilmente, una situación que con políticas públicas y con algo de cooperación podía ayudar rápidamente a la familia venezolana. 2 años después tenemos que decir que ya tenemos niños afectados, que tenemos niños hipotecados, que ya la intervención no es tan rápida, que ya el daño es masivo y tenemos que pararlo. Tenemos que parar que siga aumentando la población de niños que ya no tienen ninguna posibilidad de integrarse en esta sociedad. Por eso decimos, en el 2016-2017 denunciábamos que hay unos niños con desnutrición aguda y con una intervención podíamos salvarlos rápidamente. Hoy estamos diciendo que ya hay unos niños afectados y que necesitan unos programas de otra magnitud, pero que necesitamos fortalecer esa ayuda y cambiar el camino, cambiar las perspectivas. O sea, que ya no es tan fácil como lo que habíamos de alguna manera visibilizado, y si no hacemos nada, esto es en aumento, esto es como un alcacerse, entonces va a ir en aumento, y al final va a ser más complicado la posibilidad de salir de esta situación. La decisión de desconocer o negar la crisis humanitaria, ¿qué impacto ha tenido para el ingreso de ayuda a nuestro país? Sí, yo creo que es una mala decisión desconocer la crisis humanitaria. Yo creo que hay que poner sobre la mesa la situación de la gente. Creo que nosotros siempre decimos que hay que sacar el tema humanitario del tema político. ¿Por qué? Porque estamos jugando con la vida de nuestra gente, estamos jugando con la posibilidad de vivir en el futuro, con la calidad de vida. Tenemos una cantidad de gente entre los niños que nosotros atendemos, entre la gente que busca medicamentos en nuestras oficinas con ACV, con deterioro total de la vida, y no decidir, asumir que estamos en una crisis, significa atentar contra la vida de la gente. O sea, significa no poner sobre la mesa esta problemática y sobre todo no buscar soluciones inmediatas, planificadas, que todos podamos intervenir. Por eso nuestra incidencia es, bueno, que tenemos que de alguna manera ya dar la foto de lo que pasa en nuestro país, diagnosticar lo que pasa para poder dar soluciones. Si usted sabe lo que pasa, puede saber qué necesita y cuándo debemos intervenir. Si no te ponemos la foto oficial, no va a llegar la cooperación necesaria. Hay países fuera de nuestras fronteras que creen que no nos está pasando nada, creen que somos un país de renta media, creen todavía que está entrando mucho dinero por el petróleo y por lo tanto les cuesta muchísimo cooperar, porque no hay una narrativa de todos, del Estado, de las ONG, de Bachelet, de Naciones Unidas igualitarias. Deberíamos tener una sola narrativa donde la gente sea la prioridad y reconocer que hay una crisis y que hay una necesidad de un plan para responder. Finalmente yo le preguntaría a nuestra invitada sobre la expectativa. Evidentemente Cáritas es una organización que, bueno, de derechos humanos, humanitaria, que hace vida en Venezuela, en todo el mundo, pero Janet Márquez conoce las situaciones en Venezuela. ¿Qué expectativa podemos tener en torno a que este tema trascienda en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, tomando en cuenta el reconocimiento que ya hacen las agencias sobre la gravedad de la crisis en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Sí, aquí hay varias organizaciones, entre eso la Iglesia, que estamos de alguna manera en incidencia y que estamos poniendo lo que vemos, que estamos haciendo este tipo de respuestas de un sistema de monitoreo, que estamos poniendo información veraz, real, que no estamos siendo ni amarillistas ni exagerando las situaciones, porque nuestro norte no es político sino social, y yo creo que de Naciones Unidas
de alguna manera ha escuchado a la Universidad Católica, a Cáritas, a las diversas organizaciones que han tenido que decir cosas, y bueno, y nosotros hoy le estamos pidiendo que no solamente nos escuche, sino que además analice lo que estamos diciendo y que además pueda incidir en un cambio de política, en un cambio de programas para Venezuela, porque al final nosotros lo que estamos hablando es por una población que se empobreció y que tiene menos posibilidades de con $2 de sueldo poder resolver sus problemáticas, sino que más bien está agudizándose y que le estamos pidiendo para de alguna manera parar la migración. O sea, en este momento la migración es un pecado, o sea, la migración de gente pobre a pasar la frontera y volverse miserable en otros países es un pecado grandísimo, y solamente la podemos parar si mejoran las condiciones de nuestro país. Solamente la podemos parar si la gente tiene una ilusión de que pueda vivir aquí y que pueda mantener a sus hijos. Si eso no pasa, pues seguirá aumentando la migración y la migración de pobre, que es la que se vuelve la que no quiere nadie. Entonces nosotros de alguna manera le hemos pedido a Naciones Unidas exactamente que pueda visibilizar, incidir, y sobre todo que pueda incidir en que haya cifras oficiales en nuestro país. Gracias, Genet Márquez, por atendernos, acompañarnos, como siempre, directora de Cáritas en Venezuela, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca de las dimensiones de esta crisis que afecta a nuestro país, ya finalmente reconocida por la FAO. Lamentablemente, Venezuela hoy forma parte de más de 40 países que necesitan ayuda externa para solventar la crisis en el acceso a alimentos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito del acceso a alimentos en nuestro país, la FAO, entre otras cosas, advirtió que la dificultad responde, entre otras cosas, en Venezuela al proceso hiperinflacionario, un tema que conoce perfectamente nuestro invitado Oscar Mesas, director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan. Mucho interés de conocer su opinión y la información que pueda compartir con nosotros con relación a este tema. Publicaban el costo de la canasta alimentaria familiar para el mes de agosto. Quisiera su comentario y sobre todo a la luz de este reconocimiento que ha hecho la FAO sobre la crisis de nuestro país. Venezuela es uno de las tantas naciones que necesita ayuda externa para hacer frente a la crisis alimentaria. ¿Lo escuchamos? Sin ninguna duda. María Alejandra, nosotros dimos a conocer en el día de ayer el informe sobre la canasta alimentaria familiar del mes de agosto. El precio de esa canasta alimentaria fue de 5.378.265,66 céntimos. Aumentó entre julio y agosto 2.130.793,53 bolívares. De manera que eso viene siendo 65,6%. Se retoma, por cierto, la ruta de la hiperinflación. Y exigía de una familia 134.5 salarios mínimos. Diariamente una familia tenía que destinar 179.275,52 céntimos diarios, que vienen siendo 4.5 salarios mínimos diarios, para poder adquirir la canasta alimentaria. En dólares estaríamos hablando de lo siguiente: se requerían 7,17 centavos de dólar diariamente, y el salario mínimo es equivalente a 1,60 dólares mensuales. El poder adquisitivo, que al fin y al cabo es el objetivo original de este indicador llamado canasta alimentaria familiar, en el mes de agosto se ubicó por primera vez en la historia de este indicador en 0,7%. Es decir, ni siquiera el 1%, de manera que el déficit de ese salario mínimo respecto al precio de la canasta alimentaria, que supera los 5 millones de bolívares, es de 99,3%. En bolívares significan que a una familia, el mes pasado, le faltaron 5.338.265,66 céntimos para poder completar el precio de la canasta alimentaria familiar para una familia de 5 miembros. Ahora, yo quiero detenerme aquí porque efectivamente si tenemos una familia de 5 miembros y todos ganan salario mínimo, pues están muy lejos de cubrir las necesidades alimentarias o al menos la canasta básica de alimentos que mide el CENDAS. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. ¿Qué tiempo nos llevó llegar a esta situación? Y bueno, ¿cómo ven ustedes los próximos meses si no ocurre nada en nuestro país? Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, yo tengo aquí el gráfico, por supuesto no lo puedo mostrar. ¿Cuál fue el comportamiento de los salarios mínimos? Es decir, la cantidad de salarios mínimos que se requerían para adquirir una canasta alimentaria desde 1998, cuando comenzamos a publicar este indicador, hasta agosto de este año. De manera que comenzamos con 2 salarios mínimos, 2.24 salarios mínimos, un poco más de 2 salarios mínimos. En 1998 eran necesarios para cubrir el costo de la canasta alimentaria. Luego en 1999 prácticamente fueron 2 salarios mínimos. En el año 2000, con un salario mínimo y medio, tú podías cubrir el costo de la canasta alimentaria. Bueno, hasta llegar a estos 134.5 salarios mínimos. Incluso habría que decir que hasta la medida que utilizamos y que diseñamos hace 22 años de los salarios mínimos por canasta ha quedado desfasada, ¿no? Hemos tenido que recurrir también al dólar para tener una referencia mucho más clara, y es lo que nos permite decir a nosotros que una familia necesita $300 para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Repito, el salario mínimo a los precios de hoy pudiera estar en el orden de $2 mensuales, y necesita $300 mensuales para cubrir el costo de la alimentación. Y si nos atenemos a lo que dice el artículo 91 de la Constitución, que señala que el salario mínimo debe guardar relación con el costo de la canasta básica, ya no solamente la canasta alimentaria, estaríamos hablando de $600. No, repito, y el salario mínimo en el mejor de los casos es $2 mensuales, que es lo que van a cobrar los pensionados el próximo lunes.
De manera que, por supuesto, con un poder adquisitivo destruido, no diríamos solamente disminuido, sino destruido también la moneda, se destruye también la escala salarial de los contratos colectivos e incluso el valor social del trabajo como fuente de ingresos para satisfacer las necesidades elementales y mucho menos para el progreso social. Bueno, tú tienes un panorama que solamente con estos datos te da idea de la capacidad destructiva de este modelo político que se impuso aquí hace 20 años, ¿no? Oscar Mesa, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, director del Sendas, ofreciendo detalles e información valiosa acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y el acceso a alimentos. Venezuela, país productor de petróleo con las mayores reservas de crudo, hoy forma parte del grupo de países, de naciones que tiene problemas con la crisis alimentaria en el mundo. Más de 40 están en esa lista, según publicaba ayer la FAO. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más,